Jaime Fajardo Landaeta, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, negociador y firmante de los acuerdos del proceso de paz entre el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Gobierno Nacional de 1990. Constituyente de la República de 1991, en la cual ocupó el cargo de vicepresidente de la Comisión de Justicia. Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social 2001-2003. Asesor de paz del Departamento de Antioquia y director ejecutivo del Plan Congruente de Paz 2004-2007. Bienvenidos a Entre Líneas, el programa institucional de opinión de la Universidad de Medellín, y vamos a continuar con nuestro ciclo acerca de la Asamblea Nacional Constituyente. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Jaime Fajardo Landaeta, constituyente del proceso de 1991, representante del entonces Esperanza, Paz y Libertad, con amplia experiencia en procesos de negociación política. Fue asesor de paz de la Gobernación de Antioquia y del Gobierno Nacional. Y queremos aprovechar la oportunidad de preguntarle previamente un saludo al doctor Fajardo, y le agradecemos nuevamente su presencia aquí en la universidad. Queríamos empezar preguntándole cómo vieron ustedes en esa transición de ser un grupo guerrillero y luego un partido político, y todas las propuestas que ustedes plantearon y que recibieron, cómo las presentaron y con qué problemas se enfrentaron en la Asamblea. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Deseo felicitar a la Universidad de Medellín por este propósito tan loable. Debo decir que fue un hecho histórico. Yo he señalado que igual al Pacto Social de 1991 no hubo algo tan significativo en el siglo pasado. Fue un proceso en el cual se abrió la posibilidad a realizar lo que todos denominamos una democracia participativa. Usted bien sabe, llevamos 105 años sin establecer una nueva constitución, lo demás han sido reformas. Y por fin se abrió esa posibilidad bajo un gran acuerdo que estuvo acompañado de un proceso ciudadano muy interesante, como fue el de la séptima papeleta, un movimiento estudiantil que trabajó arduamente por ello. Cuando se dio la posibilidad de realizar una tregua y una negociación en el periodo de Belisario Betancur, nosotros propusimos en ese periodo la Asamblea Constituyente, en cabeza de Oscar William Calvo, creo que usted recuerda bien claro. Ese momento. Ese fue el de que dieron lugar a distintos acuerdos y distintos pactos, Casa Verde, algunos con el M19, algunos con ustedes, correcto, con el ELN, y que después que intentaron incluso actuar en bloque en la coordinadora. Correcto, pero desafortunadamente el gobierno de Belisario Betancur no avanzó, no dijo nada frente a los mecanismos o hacia dónde iba la estrategia de ese proceso. Nosotros insistimos en la necesidad de una constituyente y no hubo respuesta. El M19 insistía en la necesidad de un referéndum, un plebiscito. Hicimos incluso hasta un proyecto de reforma constitucional. Cuando se da el desafortunado hecho del Palacio de Justicia, que se rompen todos los acuerdos de paz, indudablemente lo que hay es todo un proceso de buscar aniquilar el movimiento insurgente. Pero nosotros seguíamos con la propuesta de la Asamblea Constituyente, hasta que se abrió esto ya en 1990, se hace el Gran Acuerdo Nacional, y ahí donde vemos que vuelve de nuevo y sale a flote la posibilidad de la Asamblea Constituyente, y nosotros nos metimos, de hecho, en el acuerdo inmediatamente, con todos los riesgos que eso implicó. Yo quiero decirle que en ese momento existía la coordinadora guerrillera, muy fortalecida, y nosotros lo que hicimos fue romper ese proceso interno para poder llegar a negociar y meternos, de hecho, a la Asamblea Constituyente. Pero fue muy importante. Ustedes, como representantes en ese momento ya pasaban a ser representantes de la izquierda moderada, y que apostaron por el proceso de paz y apostaron por la institucionalidad, que con su estructura, ¿cómo afrontaron o cómo tomaron propuestas? ¿O solo tenía las que había decidido la cúpula o el comando general del EPL, o habían hecho un proceso de consulta interna o de consulta a la militancia y a las bases para llegar a ese proceso? Bueno, fue un proceso histórico muy difícil porque, bueno, la mayoría de la dirección del EPL éramos gente que habíamos estado pues en las universidades, teníamos una ideología y unos principios muy importantes. Y una formación política importante. A pesar pues de que representamos un sector bastante radical de la izquierda, digámoslo así.
pero no olvidamos de que efectivamente eso ya nacional, internacionalmente, las condiciones estaban dadas era para una salida política. Claro, ese era el tiempo también de la perestroika, de la glasnost, del cambio en China, del cual pues el EPL siempre tuvo una referencia muy importante. Digámoslo así, de Tiananmen y demás. Los factores internacionales caminaban o marchaban en favor de la paz mundial y de hecho nacional. El fin de la Guerra Fría también. Claro. Nosotros tomamos la decisión e incluso nos llevó a romper con el comandante general, que era Francisco Caraballo. Yo era el quinto en línea, y asumo la dirección de la organización y damos el paso, negociamos con el gobierno y nos vamos para la constituyente. Eso realmente no fue fácil. Aquí quiero rescatar algo de la Universidad de Medellín. Fue un profesor de la Universidad de Medellín muy conocido el que nos ayudó a formar toda la propuesta que tenía que ver con la cambio de la nueva constitución, que fue el doctor Albeiro Pulgarín y el Colegio de Abogados de Antioquia, colegas. Allí tuvimos los asesores en la constituyente y esto nos permitió plantear una buena iniciativa. Entonces cada organización llevaba su propuesta. Lo que hicimos fue un esfuerzo muy grande porque tanto matiz, tanta fuerza política, tantas visiones, tan diferente el mundo, pero tan representativo Colombia en la constituyente, y logramos crear la Constitución de Colombia, que eso es un hecho pues histórico y sorprendente por lo que logró. Mire que ahí me tocó, yo era vicepresidente de la Comisión de Justicia, ahí me tocó con Álvaro Gómez Hurtado. Que era el representante del estamento tradicional del laurianismo, el enemigo para histórico. Para mí era el representante de la oligarquía, el ultraconservador, la persona que, digamos que nunca creí que iba a tener una aproximación con él. O sea, que le pasó un fenómeno muy similar al que le pasó al M-19 cuando en su cena de la paz se sentó con Turbay. Correcto. Y fue el primer invitado y decía, fue el gran enemigo en la guerra y es el primer socio en la paz, tener esa mentalidad. Y le voy a decir algo más, fue de las personas con la cual me entendí más en la constituyente. Nosotros llevamos 7 proyectos de reforma constitucional, él y yo, Álvaro Gómez y yo, y de los 7 pasaron 6. O sea, teníamos una muy buena relación y después nos comentábamos hechos de la política nacional y hechos históricos del país, que fue interesante. A mí pues me sirvió mucho esta posibilidad que tuve. O sea que desde ese punto de vista el proceso que ustedes tuvieron como movimiento, y en particular su caso, es absolutamente exitoso, porque lleva del plano de la discusión propia, del plano de la confrontación propio de la guerra, a la discusión y al ponerse de acuerdo en los planteamientos políticos, que es la esencia de cualquier sistema democrático. Mire, yo he hecho mucho análisis, ¿sabe? Que soy columnista de varios periódicos y soy investigador del tema del conflicto. He hecho análisis muy detallados sobre lo que sucedió y yo digo que la constituyente fue la apertura al Estado Social de Derecho, a la democracia que se requería, pero también digamos, a colocar en la picota la lucha armada como opción para tomar el poder. La constituyente acabó con esa posibilidad, así existen organizaciones guerrilleras. Pero ya se deslegitimó. Pero ya, hemos dicho, todo el programa que teníamos se desvanece con la presencia de la Constitución del 91. Los mecanismos de participación ciudadana, la reforma a la justicia, el problema de la definición de la autonomía de los poderes y su integración. En fin, todo lo que veníamos planteando queda recogido en la Constitución del 91. Pero en este momento, como el tiempo es nuestro gran enemigo, doctor Fajardo, vamos a tener que continuar en el segundo bloque porque es un tema muy grande y les recordamos a todos nuestros televidentes que estamos en el programa Entre Líneas, el programa de opinión institucional de la Universidad de Medellín. Ya regresamos luego de unos breves mensajes institucionales. Continuamos en Entre Líneas, el programa institucional de opinión de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jaime Fajardo Landaeta, constituyente, que nos está contando sus experiencias y el proceso vivido en la Asamblea y concretamente el tema de la participación. Doctor Fajardo, en el bloque anterior tuvimos que cortar para continuar con uno de los puntos más importantes, y es: ustedes como movimiento, como fuerza política nueva que entra en la escena,
¿Cómo enfrentaron el problema o el choque o la lucha con el establecimiento, con los sectores que no estaban abiertos a la paz o que no estaban dispuestos a aceptar que otras opciones políticas llegaran? ¿Cómo vieron ese proceso ustedes como movimiento político? Nosotros veníamos de una rebeldía juvenil estudiantil muy interesante. Estudié en la Antioquia al comienzo y allí me formé, en la izquierda de este país, y allí conocí grandes dirigentes de este país que después de estar en la izquierda los encontré en la derecha. Y en la extrema. Y en la extrema derecha, para guardar usted. Entonces, todo eso nos sirvió mucho como para comprender que la obra más importante que podíamos nosotros realizar era haber participado en la Constitución del 91. Digamos que el escenario de la Constitución nos sirvió para trabajar más todas esas relaciones y todos esos elementos de reconciliación que se requiere después de un proceso de posconflicto. Y lo hicimos muy bien, tanto que el proyecto Esperanza, Paz y Libertad fue un proyecto principalmente transitorio, porque la mayoría nos fuimos o para el Partido Liberal o creamos nuevas agrupaciones, o nos dedicamos a la academia o al periodismo, etcétera. Pero la verdad es que eso nos permitió generar todas las posibilidades de un proceso de reconciliación que es necesario después de un conflicto. Entonces tuvimos muy buena acogida. Yo ligero ingresé al Partido Liberal, como lo ingresaron también otros compañeros, y eso nos permitió desde allí tener una tribuna permanente en la cual pudiésemos intercambiar con el país todos estos problemas del conflicto y asumir, ya el nuevo reto que nos presentaban. En ese proceso que ustedes estuvieron más o menos al año 90, 15 años en la lucha armada, más o menos, ¿cierto? Yo estuve 21. Pero ese proceso, una de las grandes reivindicaciones de casi todos los grupos fue la discusión de la autonomía territorial y romper el rígido centralismo. ¿Cómo afrontaron ustedes esa discusión, que ese proceso se había empezado a romper con la reforma del 86 y la elección de alcaldes? ¿Cómo observaron ustedes en ese momento y cómo ven ahora el problema de la integración territorial y de la autonomía territorial, amén de la experiencia que usted tuvo como funcionario territorial de la gobernación de Antioquia? Correcto. Fue muy interesante el hecho de que propusiera al país la elección popular de alcaldes. Usted sabe, como lo menciona, fue antes de la constituyente. Entonces lo que hicimos fue como avanzar en ese proceso de descentralización. Y en la constituyente conformamos ya un espíritu, mucho más integrador del proceso de descentralización, dándole fuerza a lo que eran los entes departamentales y locales, incluso a la jurisdicción indígena y a todo lo que era, todo este proceso de división administrativa, político-administrativa. Ahí fue donde cogió más fuerza las alcaldías y las gobernaciones. Claro que le quiero comentar un secreto de la constituyente. Las gobernaciones se salvaron por un voto, por un solo voto. Casi todos estamos por acabar esas gobernaciones. Claro, el departamento como está es absolutamente inconveniente. Debe existir el nivel intermedio, pero no como está. Sí, porque la fuerza debería estar en las regiones. Como órganos intermedios con capacidad económica importante. La región del Magdalena Medio la conforman municipios de 6 departamentos. Lo mismo pasa que la región de Urabá la conforma Córdoba, Antioquia y Chocó. Entonces, las regiones tendrían que tener más peso, pero bueno, eso no ha sido posible y creo que desde el punto de vista de la descentralización, todas las esfuerzos que se han hecho últimamente han sido todavía muy débiles, pero al menos creamos las bases constitucionales para lograr avanzar en ese sentido y pienso que ahí está, una de las iniciativas que podría ser parte de la negociación con la FARC. Mantener el proceso de descentralización. Claro, y es uno de los puntos, porque ellos siempre reivindicaron como herramienta política otro elemento y eran los diálogos regionales y esa discusión. ¿Usted encuentra viable o encuentra desde el punto, desde su experiencia tanto en los grupos armados como ya negociador, como gobierno, encuentra posible que ese punto pueda tener algún propósito o algún final, se avisora algún final en ese aspecto, el de la discusión con el fortalecimiento y establecer, un régimen especial, por ejemplo, para el Caquetá, para el Putumayo, que han sido las zonas de mayor influencia, no solo militar, sino política de las FARC? Yo creo que hay que avanzar no solamente por la negociación, que es un instrumento interesante, sino también por la ley de víctimas y por el problema agrario. Usted no podrá abordar el problema agrario en general, hay que abordarlo con una cosa es la discusión en zonas de latifundio y otra cosa es en zonas de pancoger, no se ve de la misma manera. Y además porque hay un fenómeno que atraviesa toda esa línea, es el problema del narcotráfico.
Por lo demás, yo quiero señalar un hecho. Aquí no se va a acabar el conflicto mientras no tengamos una salida adecuada, moderna, más actualizada frente al problema del narcotráfico. Ingeniosa. Y tiene que ser una cosa ingeniosa porque las fórmulas ya demostraron que en sí mismas no son suficientes. Y eso nos va a tener que ayudar mucho la comunidad internacional y en particular los Estados Unidos. Si no hay un cambio en la política antidrogas, ese va a seguir siendo un motor del conflicto. Y puede que se movilice la FARC, pero vendrán de nuevo las bandas criminales. No, y las bandas son caóticas porque es peor porque son unidades mucho más pequeñas, mucho más móviles y mucho más invisibles. Ustedes como representantes de otra visión política, después de estar en la Asamblea, ¿cómo vieron el proceso? ¿Cómo obtuvieron más información y más participación? ¿Ustedes continuaron con ese proceso, con sus bases, con la militancia, para fortalecer la participación en sus discusiones como movimiento? ¿O una vez que llegaron a la Asamblea ya la información fue más institucional o más canalizada? No, nosotros fuimos voceros del proceso de participación ciudadana, porque estaba muy limitada la participación. Ustedes saben que aquí hubo en Colombia cosas tan aberrantes como fue el plebiscito del 57. Que fue la consulta al pueblo para cerrar al mismo pueblo. Correcto, o sea, se consultó al pueblo y en el mismo plebiscito se le dijo no vuelvan a tener opción de este mecanismo de participación, lo más aberrante. Y el único mecanismo de participación que había en Colombia era el voto, pero incluso el voto delegado, porque usted delegaba en su representante. Bueno, antes de seguir, porque este tema es demasiado importante, vamos a tener que hacer otro corte porque el tiempo es nuestro gran enemigo. Por eso queremos invitarlos a que no se separen de la audiencia. Estamos en el programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín con el doctor Jaime Fajardo Landaeta. Ya regresamos. Estamos en Entre Líneas, el programa institucional de opinión de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad continuamos en esta amena charla con el doctor Jaime Fajardo Landaeta. Antes del corte, que tuve pues la desfachatez de interrumpirlo, usted nos estaba comentando la importancia del cambio político y concretamente del tema del voto. Y nos dijo que esa fue una de las banderas que ustedes plantearon, el cambio en el modelo con respecto al voto. Lo que pasa es que estamos muy reducidos al problema de los mecanismos de participación ciudadana. Solamente se trabajaba el voto, que era un voto delegado. Uno iba y votaba, pero no le pedían ni siquiera cuentas a que por quién votaba. Ni podía exigírseles tampoco, no había herramientas de... Entonces nosotros lo que hicimos en la constituyente, pues de hecho con aval de todos los constituyentes, fue plantear una buena cantidad de mecanismos de participación ciudadana. El referéndum, el plebiscito, el cabildo, la asamblea constituyente. Bueno, después vinieron unas leyes reglamentarias que permitieron ampliar esta gama de propósitos de la constituyente. Entonces, ahí se recuperó un elemento que es básico, que es el artículo 3 de la Constitución Nacional, donde dice la soberanía reside en el pueblo. Mire qué cambio que hace, la gente no logra analizar esto. La Constitución de 1886 decía la soberanía reside en la nación. Cuerpo abstracto, general, no de sujetos determinados. Y que tiene que ver con el problema del territorio, geografía, bueno, aquí estamos hablando del mejor recurso que tiene cualquier país, el recurso humano. No hay Estado sin personas. Claro, el pueblo como constituyente, elemento decisorio, y ahí es donde se elige, pero también se pide cuentas por quien se elige. Y además de eso surgen una cantidad de propósitos. Las revocatorias del mandato, que ha tenido problemas más en su implementación. O problemas incluso operativos, ni siquiera pues es la discusión de la complejidad del sistema lo que ha llevado al problema de la revocatoria. El voto programático. Ahora no solamente se inscribe un candidato, sino que inscribe un programa. Y sin programa no se puede inscribir. Correcto. Y si usted no cumple el programa en un periodo determinado, según criterios del censo, acudir a la revocatoria del mandato. O sea, hay una cantidad de instrumentos que incluso muchos de ellos todavía están por experimentarse, pero rescatamos el espíritu y la esencia de un Estado social de derecho, que es el que el pueblo sea el constituyente primario y no el delegado como tal. Eso me parece que es importante y es un cambio trascendental que se hizo. En ese proceso, a la luz ya de la lejanía de estos 20 años, ¿cómo ve usted ese proceso de participación?
la participación en nuestra sociedad, en las decisiones políticas, o ha sido un mero proceso institucional a través de los partidos? ¿Cómo ve usted ese proceso hoy en día? Uno no puede negar de que se han logrado consolidar procesos de participación muy interesantes, incluso en Antioquia con lo que fue el Laboratorio de Paz del Oriente, el Plan Congruente de Paz, las asambleas constituyentes. Pero yo quiero dejar claro, en cierta medida, mi rechazo como constituyente a la forma en que ciertas leyes sesgaron la participación ciudadana. Y no hablo de cualquier ley, hablo de los mecanismos de participación de la ley 134. Hablo de las que tienen que ver con los planes de desarrollo de la ley 152. Hablo de la misma ley, digamos, de desarrollo territorial que se hizo en el 97. Yo pienso que allí se sesgó mucho la norma constitucional. Además, porque tienen que ser leyes estatutarias, porque estamos hablando de la esencia de la Constitución. Del derecho a la participación como fundamento del sistema político. Y no un problema de ley normal. Y me parece que allí se le quitó mucho peso a la participación ciudadana. Mire un ejemplo. Los cabildos, nosotros no los reglamentamos, porque la cuestión no es reglamentaria, pero los cabildos ahora las convoca el Consejo, define el temario y define quién interviene. Y no deja ningún resultado concreto porque no es obligatoria sus decisiones, eso es una intervención y de unos discursos, no tiene ninguna consecuencia práctica específica. Entonces la veeduría ciudadana y el control político por parte del ciudadano queda limitado. En cambio, qué bueno sería hacer unas consultas pero libres, es decir, donde la gente pueda decir y hasta cuestionar. Es que la esencia de la democracia es que la gente pueda cuestionar el propio régimen, pueda cuestionar los propios funcionarios y incluso participar en la revocatoria de quien no cumple al cargo como que se eligen, también correcto. Se van porque tienen una responsabilidad frente a la En eso me parece que yo creo que falta una ley estatutaria para los mecanismos de participación, una que modifique todo eso que se ha logrado crear. Desde otro punto de vista, ¿cómo encuentra usted que ha sido el proceso, bueno, exceptuado el proceso del M19 y el de ustedes, con los intentos de reinserción posteriores? Y a usted como comisionado, como jefe de la política local en materia de reinserción, ¿cómo ha visto ese proceso y si verdaderamente se ha producido un proceso de reinserción de esos grupos en la escena política? No en que los van a sostener, les van a dar plata, sino como participación y como opción política diferente o alternativa. Lo que pasa es que desafortunadamente después de 1991 se dividió el fenómeno del problema de insurgente como tal. Usted sabe que el derecho internacional humanitario nos obliga a nosotros a que acojamos las normas en el sentido de que una cosa es el reconocimiento político de una fuerza insurgente y otra cosa es la existencia de unas organizaciones que no surgen como objetivo la toma del poder. Sino que es una consecuencia de otros actos. Y más que todo de acciones de tipo criminal, como es el problema de los paramilitares y de las bandas criminales. Por ejemplo, yo creo que el proceso, y participé en él, ayudé mucho al gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero creo que el proceso de la SAUCE fue un proceso mal dirigido, muy mal dirigido. Primero porque no se pidió cuentas de lo que sería aclarar los tres términos básicos de la reconciliación. Verdad, justicia y reparación. Incluso porque la ley de justicia y paz, que fue la que iluminó jurídicamente el proceso, apenas lleva 5 casos de juzgamiento de paramilitares. Y van a salir todos por pena cumplida porque estuvieron los 8 años máximos de prisión. Y la reparación a las víctimas no se ha dado. Entonces yo creo que ahí ha habido muchos problemas. Nosotros como constituyentes cometimos un grave error que ha incidido mucho en esto de la paz y entonces, se lo voy a decir, en el acuerdo que hicimos para avalar todos los cambios que planteamos, dijimos, los constituyentes no se proponen para ser miembros de la próxima elección para el Congreso de la República. Entonces, bajo una supuesta moral de que demos ejemplo. Entonces, claro, la vieja clase política que fue la que cerramos, volvió toda, con más fuerza. Y volvió peor. Y resulta que ahí, esa vieja clase política nos montó el paramilitarismo. Que es la realidad, el paramilitarismo, y lo dijo Mancuso y nadie lo negó, el paramilitarismo logró tener el 35% del Congreso. Entonces, el desarrollo de la Constitución, las leyes que se han creado han sido leyes en contra de la Constitución. Las 32 reformas, 30 por lo menos han sido en contra de ella. Una venganza de la clase política con la Constitución del 91. Entonces a eso ha afectado mucho todos estos procesos de negociación, de paz. Esperemos que ahora con este de la FARC logremos aclarar algo. Queremos agradecer para terminar, porque el tiempo es nuestro principal enemigo, al doctor Jaime Fajardo por acompañarnos en esta breve narración de eventos y de experiencias. Sin antes agradecerle a todos los
televidentes, que continúen en la sintonía del programa Entre Líneas, programa de opinión institucional de la Universidad de Medellín. Nuevamente queremos agradecerle al doctor Fajardo por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.